Bueno, empezamos ya. Sabemos que os ha sorprendido la música que hemos puesto al principio. La plataforma Arribas con la Sanidad Pública es una plataforma reivindicativa, pero siempre lúdica. Somos alegres, los actos que hacemos, y somos luchadores. Y la música que ponemos siempre es otra. Pero no hemos tenido más remedio que poner esta, que de alguna forma nos recuerda que el tema que hablamos hoy es lo suficientemente serio, triste, pero debe de servir para todas y todos los que estamos aquí el adquirir el compromiso y una misión. Y una misión que todo lo que... Y voy a copiarle unas palabras que decía Manuel Rico en una entrevista. Y decía, si nos vamos después de estos actos, después del libro, después de lo que ha pasado, nos encargamos poner un tuit, porque así sacamos todo el cabreo que tenemos. Vale, pon el tuit, pero hagamos todas y todos algo más, ¿no? Vamos a hacer agradecimientos. Muchas gracias. Lo primero a todas y todos los que estáis aquí, que habéis utilizado una tarde de martes lluviosa, y agradecemos también al Ayuntamiento y a la Concejalía de Participación que nos ha dejado este espacio. Además, estamos viendo que lo hemos llenado. Muchísimas gracias a todas y todos. Vamos a darle las gracias también a los medios que han venido, a Radio Cigüeña, por supuesto, que nos va a grabar el acto. El acto va a quedar grabado en audio y va a quedar grabado en vídeo. Gracias también audio de Radio Cigüeña y vídeo de Mariano Puello, que es aquel señor de rojo que está allí al fondo, que siempre me preguntáis quién es, le da mucha vergüenza, siempre me dice que no diga, que no le ponga cara, pero es el que nos hace los carteles también de la plataforma Arribas, que por cierto son los mejores de la comarca, ¿no? Así que muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Luis. Agradecemos también a las asociaciones que hemos invitado, a los partidos políticos, sindicatos, a las corporaciones municipales que están aquí y, como no, a un montón de miembros, de vecinas y vecinos de los pueblos y barrios de Madrid, que los tengo por aquí localizados, que son de alguna forma aquellos, vamos a llamarle héroes, que consiguieron llenar Cibeles y las 4 columnas en esas grandes manifestaciones, y yo estoy convencido que nos van a volver otra vez a llevar allí. Así que muchas gracias también por haberos desplazado, porque sois de los distintos, estoy viendo gente de Fuencarral, de Villaverde y de otros barrios. Muchísimas gracias por estar aquí también. Y cómo no, aquí a mi izquierda, los 4 invitados que tenemos, es un honor, no, lo siguiente, el tener, yo le pasaré ahora, en cuanto me calle, la palabra a Carmen Martín, y ella va a ser la que se encargue de presentar a los compañeros de Marea Residencias, la Verdad y Justicia, y a Manuel Rico, que muchas gracias por venir, ¿no? Os cuento lo que hay fuera, es importante también para la plataforma, como sabéis, y veo que habéis utilizado bastantes de vosotras y de vosotros las mascarillas. Quien necesite mascarillas en actos como este, tal como está el patio, aunque alguna no se quiera enterar, hay que ponerse otra vez la mascarilla en los sitios donde nos reunamos muchas personas. Ahí también hemos puesto un stand del libro de Manuel Rico. Al final dejaremos un tiempo, cuando termine el acto, para que los firme. No hay muchos. Debe estar petado de pasta ya Manuel Rico, porque por lo visto ha desaparecido de todas las librerías y ya no hay ejemplares. Los pocos que hay nos los hemos traído para acá y están ahí fuera. Y muchísimas gracias también a la librería Las Hojas, que es la que se ha encargado de traer los libros. Y la librería Las Hojas para mí es el referente de Rivas para comprar libros, ¿no? Una librería como las de antes, ¿no?
Tenéis también el merchandising. Aparecerá aquí el tema de reclamaciones. Ahora mismo para vecinas y vecinos es un tema crucial que estamos haciendo en todos los pueblos y barrios de Madrid, el reclamar. Estamos acostumbrados a reclamar poco, a lo mejor a quejarnos mucho al vecino o por la web, pero reclamamos poco. ¿Qué ocurre? Que la Comunidad de Madrid dice, no llega a reclamaciones, está todo genial, no hay que cambiar tantas cosas, ¿no? Pues hay unas hojas que yo espero que cuando salgáis de aquí podáis recoger todas y todos, porque se va a hacer un acto simbólico de reclamación, se van a entregar todas en el registro y sí os pediríamos que dejarais vuestros datos, me tendríais que dejar a mí como albacea de esa entrega para que yo las entregara en el registro, pero se van a entregar con miles porque se están recogiendo en todos los pueblos y barrios, ¿no? Estrenamos chalecos, que también tenéis, más el merchandising, que no le gusta que diga esa palabra, pues muy anglosajona, pues toda nuestra parafernalia está ahí también fuera. Y tenéis 2 códigos, como veis ahí en el panel ese, hay un par de códigos QR. Uno es de la plataforma, simplemente tirándole una foto os meten en la plataforma y de ahí recibiríais diariamente los actos, actividades que hace la plataforma. No es un chat, quiere decir que no os van a brear a mensajes, sino simplemente cuando hay un acto, una concentración, un acto como este, pues entonces vais a tener ahí. Y el otro código QR a mí me interesó mucho porque es la comisión que se hizo en septiembre, la Comisión Verdad y Justicia. Estuvo Martín Pallín presidiéndola y si os metéis en ese código QR os lleva el enlace a esa comisión. Son muchas horas. Yo cuando me voy a correr y a hacer series por ahí, por las pistas, me lo pongo. Ya me he oído, yo creo, las 16 horas que hay. Todas son espectaculares, todas son de una tristeza y sales de correr con una rabia que te pasas, pero merece la pena. Por eso, si queréis, luego cuando terminéis, tirarle una foto. Y luego os cuento, antes ya de terminar, en qué va a consistir el acto. El acto yo le voy a pasar a la palabra. Carmen dirá, a ver si terminas ya, y me pasa ya la palabra de una vez. Ella va a presentar a los compañeros. Luego, cuando terminen y hagan sus exposiciones, cada uno de los que ha venido, haremos desde la mesa unas preguntas y luego pasaremos micro abierto para todas las personas. Sí nos gustaría que el tema de micro abierto que sean para hacer preguntas, no alegatos y pregunta. Una pregunta directamente. Y para eso me he traído una trampa. No me he traído un silbato. Me he traído un cuenco tibetano y la persona que esté haciendo un alegato va a recibir una llamada de atención para que haga la pregunta. Así que, sin más, le paso la palabra a Carmen Martín, de Marea Residencias y de Verdad y Justicia. Gracias, Javier. Bueno, yo voy a hacer una presentación muy cortita porque si no me va a dar el don, ¿no? No. Tú puedes. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Javier, me llamo Carmen Martín. Lo primero es agradecer a la plataforma de Sanidad de Rivas esta invitación, ¿no? Para hablar de la masacre que ha ocurrido en esta comunidad con nuestros familiares. Su delito fue vivir en una residencia y ser dependientes. Eso les condenó a una muerte indigna. Mi agradecimiento al ayuntamiento de este municipio por dejarnos este salón de actos de la Casa de las Asociaciones. Yo soy familiar de una persona que sobrevivió en la primera ola de la pandemia. Ella tuvo COVID y fue asintomática. Eso fue lo que le hizo, afortunadamente, sobrevivir. Pertenezco a las 2 plataformas que hoy hay aquí representadas. María Jesús Valero
mi compañera, es miembro de Marea de Residencias. Sustituye a nuestra compañera Carmen López, que ayer, ¡qué potencia! Que ayer la pobre ha caído con fiebre y no ha podido venir a la charla. El padre de María Jesús no tuvo la misma suerte que mi madre. Su padre falleció sin ser trasladado al hospital. Su madre actualmente vive en la misma residencia, porque su madre sí sobrevivió. María Jesús es una de las fundadoras de Marea de Residencias, porque Marea nació antes de la pandemia, porque la situación que estaban viviendo ya nuestros familiares en los centros sociosanitarios estaba muy deteriorada. En lugar de ser centros de cuidados, eran centros de negocios con los residentes y con los trabajadores. El otro ponente es mi compañero Javier Cordón, el de la esquina. Es miembro de la plataforma Verdad y Justicia, 7291, y pertenece a ella desde que se fundó. Forma parte de ella porque los sucesos acaecidos en las residencias es algo que nos incumbe a todos nosotros. Tanto a él como todos los miembros que integramos esta plataforma, queremos que haya una investigación, justicia y reparación. Hechos tan graves y tan execrables no pueden volver a repetirse. Y por último, hablará nuestro estimado Manuel Rico, que creo que todo el mundo lo conoce por su gran compromiso con la sociedad y la justicia social. A él le debemos su gran trabajo de investigación y su apoyo incondicional con nuestra causa. Y paso la palabra a mi compañera María Jesús. Bueno, voy a intentar explicar, porque no tenía como cometido hoy venir a charlar, sino a escuchar a la otra compañera Carmen López. Pero bueno, os voy a intentar explicar, porque cuando se habla de Marea de Residencias siempre se habla como que ha empezado a existir en el COVID o tras el COVID. Y no, como ha dicho bien Carmen, esto empezó en el año 2019 con una idea de una presentación de una ley de residencias por parte de un exdiputado de la Asamblea de Madrid, que no llegó a fin porque se anticiparon las elecciones, cosa que parece que es muy habitual aquí cuando algo falla en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se anticipan elecciones. Pues en aquella ocasión no va. Pero bueno, sí, ahora. Y entonces en aquella ocasión se anticiparon elecciones, no llegó a buen fin tampoco esta ley de residencias y después en el verano se empezó a hablar con Raúl también para hacer algo que venía un poco como de muchas plataformas de familiares, porque esto no empezó tampoco ni siquiera en 2019, sino que había muchas plataformas en residencias donde ya se veía que no funcionaban las cosas, que empezaban a trabajar individualmente cada uno en una residencia y que, bueno, intentamos agruparlas y aquí estamos. La primera acción más fuerte que realizó Marea de Residencias, con 2 meses nada más, fue una gran manifestación el 23 de noviembre de ese mismo año, del 2019. Estamos luchando por las trabajadoras, estamos luchando, por supuesto, por ellos y ellas, los residentes. Y estamos luchando también porque la sociedad conozca qué es una residencia en realidad, cómo funcionan. Pero sobre todo, y teniendo aquí a Manuel Rico, qué es lo que ocurrió en la época de la epidemia, en los primeros meses de la epidemia de COVID. Tengo una chuletilla, ¿me dejáis que la lea? Bueno, después de esta manifestación en noviembre, pues a los 6 meses de la creación de Marea de Residencias, nos sorprendió el COVID, este maravilloso que rompió la vida y la rutina de muchos que a lo mejor no queríamos rutina, pero nos lo rompió. Nos hizo ver todas las carencias que había en las residencias desde antes, mucho antes.
no existía dotación de personal suficiente, no existían médicos, no existían enfermeras. Ha sido un caos que denunciábamos, pero que las instituciones cierran los ojos, miran para otro lado y no quieren escuchar, no quieren verlo. No sabemos por qué, pero no quieren verlo. La falta de inversión por parte de los gobiernos, de las comunidades autónomas, está haciendo que todo esto que ya existía antes del 2019 ahora haya empeorado. Os podemos garantizar que eso será para otro acto, si queréis y si nos invitáis, a hablar de las residencias hoy en día. Las residencias hoy en día están peor que antes de la COVID o del COVID, no sé exactamente cómo. Mucho peor. Los presupuestos de alimentación son infinitamente más bajos, dada la inflación que hay en este país, ¿no? Y el tema de personal sigue en las mismas condiciones, depende un poco si son privadas, si son concertadas, si son públicas 100%, en fin. Lo que creo que este Gobierno intenta un poco es suprimir las públicas, que dejen de funcionar, para que tengan la excusa suficiente, aunque no necesitan muchas excusas, suficiente para eliminar residencias públicas. Tenemos como Marea un cometido, que es llegar a una ley marco estatal de residencias. Eso significa no que queramos quitar competencias a las comunidades autónomas, no, sino que empecemos desde una calidad en la comunidad que sea mejor y empezar desde ahí para arriba, nunca de ahí para abajo. Y que todos los mayores y las mayores puedan tener los mismos derechos, vivan donde vivan, en este territorio. Os voy a comentar si a partir del tema este, que me voy a alargar mucho, me van a regañar, el tema de la COVID, no paramos en el tema en los meses de estado de alarma, estuvimos haciendo muchas reuniones telemáticas y nos llegaban continuamente una serie de información, de dolor, de lo que estaba ocurriendo con los familiares dentro de las residencias, no tenían información, no les derivaban, morían, en fin, todo este caos. Y decidimos agruparlas y hacer querellas, impulsar las querellas se ha dicho con un gran abrazo al despacho de abogados que de manera altruista, y lo digo alto, altruista, han trabajado como jabatos para poder presentar casi 350 querellas. De ellas, no sé si estáis informados, pero de esas querellas hay muchas ya archivadas que no se van a poder recuperar, hay otras que han pasado por la audiencia provincial, hay otras que, me parece que son 45 las que están en el Constitucional desde hace más de un año, que seguimos esperando que nos contesten y nos siguen sin dar respuesta, porque claro, cuando digan con una van a contestarnos a todas, ¿no? ¿Qué más os voy a poder decir? Porque, bueno, luego sí, por supuesto, deciros que se hizo otra gran manifestación el 26 de septiembre de ese mismo año, 2020, cuando todavía estábamos con mascarillas y con una gran preocupación de no contagiarnos. Se hizo con varias comunidades autónomas, hicimos una manifestación. De ahí salieron pues representaciones de Marea de Residencias en Cataluña, en Murcia y Castilla-La Mancha. Y seguimos trabajando porque se creen más grupos en más comunidades autónomas para ir todos a la limón, porque esto es cuestión de todo el territorio español, no solamente de... lo que queremos es un cambio estructural total. O sea, esto no es un lavar la cara al modelo que hay ahora de residencias. Hay que cambiarlo completamente. O sea, no vale lo de hace las famosas ratios que dicen, que nosotros le llamamos dotación de personal, de hace unos años con lo que necesitan ahora los dependientes que hay dentro de las residencias. Antes entraban más o menos, con una movilidad más o menos buena, cognitivamente, pero ahora normalmente las personas que ingresan en residencias tienen un gran grado de dependencia, ¿no? Y entonces eso se tiene que cambiar. Esa dotación de personal no sirve en absoluto.
os voy a hablar también de, en cuanto a querellas y en cuanto a este tema, gracias a Miguel Urbán, un eurodiputado que nos ha permitido y nos ha llevado al Parlamento Europeo. Hicimos una petición, está abierta, conseguimos vencer a Dolors Montserrat, que se obcecaba en cerrarla de todas las maneras posibles. Por fin pudimos mantenerla abierta. Estamos ahí en un impasse. Esperamos que en junio cambie el color de la presidencia de la Comisión de Peticiones y podamos volver a reclamar que venga una comisión de eurodiputados a investigar lo que ocurrió y lo que ocurre. Y os insisto que soy pesada, pero y lo que ocurre todavía en las residencias, porque las instituciones seguimos dando bandazos con ellas. A ver, ¿qué os cuento un poquito más? Y ya me callo, que tiene que hablar mucho. Bueno, lo de las querellas ya os lo he comentado, ¿no? Que ahora, sobre todo, estamos esperando lo que digan del Tribunal Constitucional, que solamente hemos hecho el grupo de querellas desde Madrid porque estuvimos en contacto con comunidades de aquí, de España, pero nos llegaron, es un dato que me ha puesto la compañera Carmen, solamente nos llegaron 7 de Castilla-La Mancha con todos los que murieron. Castilla y León, 11. Cataluña, solo 8. Galicia, 1. Ribadumia, que Manuel seguramente lo conoce. 4 de Andalucía, 1 de Vizcaya, 1 de Extremadura, 1 de Zaragoza y 1 de la Comunidad Valenciana. Con lo cual vimos que no podíamos dedicarnos a todas, aunque fueran pocas, y el despacho de abogados decidió mejor hacer el grupo en Madrid. La gran trampa que nos hicieron cuando presentaron las querellas, y ahora ya dejo paso a los otros 2 compañeros, es que no nos han hecho una querella conjunta, nos han separado por partidos judiciales, con lo cual no es lo mismo tener 3 querellas en Navalcarnero, una en Arganda, otra, que hacer una. Ya veis lo de las preferentes, lo de la filatelia, eran todo una. Pues aquí nos han hecho, empezando por ahí, una gran putada, perdadme la palabra, pero esa es una de las grandes trampas que nos han empezado a hacer. Y nada, gracias, porque es emocionante ver que hay mucha gente interesada en este tema, que es muy importante. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, María Jesús. A los de la mesa no voy a tocar el boom, o sea que podéis estar más tranquilas. Y una cosa que se me ha olvidado, que no me van a perdonar, quiero tener un cariñosísimo un abrazo a todas las compañeras y compañeros de la plataforma Arriba con la Sanidad Pública, que son los que han montado esto. Así os queremos muchísimo. Hola. La plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid surgió en 2022, 2 años después de la pandemia, justamente. ¿Y por qué constituimos esta plataforma? Pues porque, como todos sabéis, en la pandemia ocurrieron hechos muy graves, singularmente en Madrid, y 2 años después es como si no hubiera pasado nada. Aunque todos conocemos los hechos, pero pienso que no viene mal recordarlos. Y esos hechos tienen un punto culminante, que es que en 2 meses, en los meses de marzo y abril de 2020, en las residencias de Madrid murieron 10.000 personas, exactamente 9.468 personas. Es decir, 1 de cada 5 personas que vivían en las residencias de Madrid murió. Eso, trasladado a la Comunidad de Madrid, habrían sido 2.800.000 personas muertas. O sea, 1 de cada 5 personas murió. Pero es que, además,
eso suponía la mitad de las muertes de toda España. O sea, las casi 10.000 personas eran la mitad de lo que en esos 2 meses murieron en toda España, que fueron unas 20.000 personas. Madrid tenía entonces el 13,8% de las camas de residencias, pero murió el 50%. Es decir, hubo un exceso de muertes en relación al resto de España tremendo, como se puede ver. Porque si hubieran muerto, como dice Ayuso, por el virus, habrían muerto el 13,8% de los residentes y no, o sea, habría sido el 13,8% de las muertes de toda España y no el 50%. Bueno, por si esto no fuera suficiente, el 77% de las personas que murieron, es decir, 7.291, ese número que veis por ahí, tan trágico, 7.291 personas murieron sin asistencia sanitaria. Es decir, el derecho que aquí se había conquistado tras años de lucha de que cualquier persona que viviera en este país tenía derecho a la asistencia, se le negó a unas personas, como ha dicho Carmen, por vivir en residencias y ser dependientes. O sea, a las personas que más necesitaban la ayuda se les denegó. Y no se les denegó porque no hubiera medios, se les denegó por unas decisiones políticas que decidieron que ante esa supuesta falta de medios, que no es así, pero aunque hubiera habido, no se aplicó el criterio que se aplica cuando faltan medios, que son criterios individualizados médicos, clínicos. O sea, el médico ante tal persona, ante un diagnóstico, dice, este tiene prioridad o este. Nunca, jamás puede haber una asignación de medios cuando son escasos en función de un colectivo. No se lo damos a los negros, no se lo damos a las mujeres, no se lo damos a los cojos. Pues eso hicieron aquí, no se lo dieron a las personas que eran dependientes y tenían un deterioro cognitivo y vivían en residencias. Porque si esas mismas personas vivían en su casa o en otro sitio, se les podía atender. Entonces, esos hechos, no solo 2 años después cuando constituimos la plataforma, sino hoy día, que se han pasado 3 años, nos encontramos que las víctimas no son reconocidas como víctimas. Y los responsables o las responsables no son reconocidas como responsables. Es más, una persona como la presidenta de Madrid, que alguna responsabilidad tendrá que tener, pues fue su gobierno quien decidió que no tenían asistencia a esas personas, esa presidenta ha sido premiada políticamente por la ciudadanía. Un año después de estos hechos recibió 900.000 votos más que un año anterior. Y 2 años después saca mayoría absoluta. No solo eso, asociaciones de empresarios, asociaciones de esto y de lo otro, le han dado premios. Premios que dicen exactamente que es que supo combinar el combate contra el virus con mantener la economía viva. Mentira. Ni mantuvo la economía viva, ni combatió el virus. Pero viva la mentira, que así nos va. Entonces, 2 años, 3 años después, las víctimas no son ni reconocidas como víctimas. O sea, no es que no se haya hecho justicia, es que no son víctimas. O sea, se les reconoce como las muertes de cualquier otra persona a causa de un virus. Y los responsables, aquí no ha pasado nada. No ha dimitido nadie de importancia, nadie ha reconocido responsabilidad, no hay ningún condenado, no hay nada. Todas las querellas que está diciendo, de momento no ha pasado nada. La fiscal, como ha dicho Manuel Rico, miente. Manuel Rico ha escrito que miente y no le pasa nada. Está aquí, esperemos que tampoco. ¿Por qué? Porque es verdad. La fiscal ha mentido, ha hecho un informe diciendo que todo estaba bien, cuando todo está mal. Y esta es la situación. Entonces, ante eso, un grupo de personas decidimos formar una plataforma con familiares, con trabajadoras, con residentes, y en combinación con Marea de Residencias. Esta plataforma no compite con Marea de Residencias porque solo tenemos un objetivo al revés, nos complementamos. Nosotros no tenemos como ellos el objetivo de trabajar todos los días por la mejora de las residencias, solo tenemos un objetivo, que es que se sepa la verdad, se haga justicia y haya reparación. Ese es nuestro único objetivo y para eso pedimos ayuda aquí y en todos los lados donde lo explicamos, porque este objetivo que es tan elemental, es dificilísimo de conseguir, vamos, casi imposible en la actual sociedad y con la actual situación de las instituciones y quién está en esas instituciones y cómo funcionan las instituciones. Entonces, o nos movemos la sociedad, como hemos hecho otras veces, y aquí algunas personas que somos ya un poco menos jóvenes
sabemos que hemos conseguido cosas moviéndonos, a pesar de tener las instituciones en contra, pues ese es nuestro llamamiento. Que esto es una cuestión que no es de los familiares, esto es una cuestión de toda la sociedad madrileña. Porque, a ver, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿por qué hemos llegado a esta situación de que las víctimas no son reconocidas como víctimas y los responsables no hay ningún responsable? Al revés, algunos premiados, algunos hipotéticos responsables premiados. Pues porque la Asamblea de Madrid había una comisión de investigación donde hay testimonios gravísimos y de eso no pasó nada. Se la cargaron en cuanto ganaron las elecciones. Porque hay unos tribunales que de momento no han hecho nada. La fiscal ya ha dicho, una embustera, ¿no? Pero incluso también en otras instituciones del Estado tampoco han dado un empujón a este asunto. Entonces, ante esta situación, los medios masivos de comunicación de esto no hablan, ¿no? Entonces, hay esto sí que es un multifallo orgánico, vamos, un fallo multiinstitucional. Entonces, ante hechos tan graves que no pueden quedar así porque ya vemos las consecuencias, esto no es el pasado. Ellas explican cómo las residencias hoy están peor, pero no las residencias, la sanidad, en los presupuestos recién aprobados, que tanto se ufanan, que pasan los 10.000 millones. Por primera vez hay más de 10.000 millones para sanidad, pues en realidad es el porcentaje del presupuesto dedicado a sanidad más pequeño de los últimos 20 años, más pequeño que el anterior a la pandemia, más pequeño que el del 2015. O sea, que no solo en sanidad, sino en residencias, están haciendo como si no pasara nada. Entonces, ante esta situación, es por lo que nosotros hacemos un llamamiento para intentar que esto no se quede así. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues hemos hecho muchas acciones, bueno, porque no somos muchos, hemos hecho acciones con Marea, por ejemplo, estuvimos durante un tiempo dedicados a que hubiera mociones en los ayuntamientos exigiendo que se reabriera la comisión de investigación en 16 ayuntamientos grandes, incluido el de Madrid, 2 veces. Esas mociones se las pasaron por ahí. Más de 3 veces los grupos de izquierda, o sea, PSOE, en su día Podemos y Más Madrid, plantearon al menos 3 veces que se reabriera la comisión de investigación. Ni PP ni Vox quisieron. También hemos hecho performance, hemos hecho manifestaciones, etcétera, etcétera, pero sobre todo hemos hecho una cosa en la que tenemos muchas esperanzas, que ha sido la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, ¿no? Esta comisión es como una especie de... Para nosotros queremos que actúe como un tribunal popular. O sea, ya que los tribunales de verdad no han actuado como tienen que actuar, hemos hablado con 7 personas de reconocido prestigio, que son José Antonio Martín Pallín, que fue magistrado es magistrado emérito del Tribunal Supremo, Victoria Zunzunegui, que es doctora en epidemiología por la Universidad de California, Fernando Lamata Catanda, que es médico experto en gestión y administración, que tuvo diversos cargos en el Ministerio de Sanidad, Ana Freisat, que es escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba, Fernando Flores Jiménez, profesor de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, Cristina Monge Lasierra, socióloga y politóloga, y Eduardo Ranz, que es abogado de la memoria histórica y profesor de la Universidad Carlos III. Estas personas, durante 2 días, que como ha explicado Javier, estuvimos haciendo unas jornadas de comparecencia donde participaron 31 personas, unas como testigos, o sea, familiares, personas que siguen en las residencias, trabajadoras y luego peritos, como se dice en el lenguaje judicial, que son personas pues, que conocían el tema, pues, como Manuel Rico o el propio Reyero o cargos públicos. Por supuesto, estuvieron invitados Isabel Díaz Ayuso, que no contestó, el consejero de Sanidad, que tampoco contestó, etcétera. Entonces, Carlos Moore, que le llegó tarde la carta, nos dijo, pero bueno, o sea, la parte actora no estuvo. Pero bueno, allí se les dio de nuevo voz a las víctimas, fue, como ha dicho, y si lo podéis escuchar, es muy conmovedor y desde luego es una voz que exige justicia, o sea, cada una de las intervenciones exigía justicia, o sea, no es una llamada de alerta de que no se puede quedar así, no por nosotros, sino no solo por nosotros, que también, sino por las generaciones futuras, porque no puede, o sea, no puede quedar este mensaje de que los más débiles se les priva de los recursos que la sociedad tiene para defenderse ante una pandemia. O sea, eso es una lección tremenda de dura, que los más necesitados se les abandona. Pero es que los que deciden que se les abandone no les pasa nada. Nada.
Entonces, este tipo de sociedad es una sociedad que no puede ir así. Y si son las instituciones las que no funcionan, tendremos que hacer que funcionen o las tendremos que cambiar. Pero somos las personas que vivimos aquí las que tenemos que hacer que esto no quede como herencia para otras generaciones, ni quede como herencia de que los mismos que estaban en esos momentos son los mismos y las mismas que siguen dirigiendo las residencias. ¿Qué le va a importar que el Dodotis esté meado o cagado a quien ha visto morir a otros, agarrarse a los barrotes y no ha dimitido ni ha hecho nada? O sea, que no va a haber cambio en las residencias. Es una ilusión mientras no empiece por cambiar a las personas que estaban entonces y a los que mandan en las personas que estaban entonces. Y entonces es cuando habrá más presupuesto y es cuando habrá otra manera de funcionar. Bueno, en definitiva, la comisión de investigación está, después de 31 personas que pasaron por allí, está realizando un informe que posiblemente se sacará o a finales de febrero o principios de marzo y que pensamos que tenga un impacto importante de cara tanto políticamente como éticamente como judicialmente, porque seguramente con ese informe volveremos a ir a la Fiscalía a ver si por fin... Y entonces, ¿qué ayuda es la que pedimos? Pues que le deis difusión a ese informe. Al final hay un os podéis apuntar para que os mandemos el informe, para que se hagan nuevas charlas. Incluso, si hay muchas peticiones de charlas, podemos formar gente para que dé las charlas y poder ir a todos los sitios, pero esto tiene que estar... Este punto negro de la Comunidad de Madrid tiene que haber luz sobre ese punto negro, porque mientras no haya punto negro esto nos va a ir muy mal. Y esa es la ayuda que os pedimos. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Gracias, en primer lugar, a la Plataforma por la Sanidad Pública por organizar el acto. Gracias a los que estáis aquí. Impresiona y anima las dos cosas al mismo tiempo, ver así esta sala. Y gracias, desde luego, a Marea de Residencias y a Verdad y Justicia. Yo creo que las plataformas y quienes están luchando por la sanidad pública y por los cuidados dignos en las residencias, pues es lo más digno que hay en este momento probablemente en nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues como ciudadano tienen mi agradecimiento eterno, ¿no? Bueno, el tema de las residencias, me dijeron que no hable más de media hora y voy a intentarlo a toda costa, para evitar el gong, pero también para que haya espacio para las preguntas, que siempre suele ser la parte más interesante, ¿no? Bueno, el tema de las residencias es muy complejo, se podría hablar de aspectos como el negocio, que yo me voy a centrar en lo que ocurrió, porque es lo que me han pedido, pero obviamente si en las preguntas luego queréis tratar otros temas, encantados. Un obvio es el negocio, ¿por qué? Cómo funciona, lo privatizado que está, los fondos. Otro es, ¿hemos aprendido algo? Es una pregunta recurrente que me hacen cuando doy conferencias. Pero bueno, abierto a cualquier tipo de pregunta por vuestra parte, pero me voy a centrar un poco en el índice que veis ahí, que es las causas de la tragedia, la responsabilidad del Gobierno Ayuso y los cómplices, en tapar básicamente la responsabilidad. Bueno, vamos allá. Las causas de la tragedia. A ver, lo ocurrido, yo creo que en general siempre tenemos una tendencia a intentar explicar los hechos con una sola causa, ¿no? Y no siempre es así. Y en un tema tan complejo como este hay muchas causas. Y si realmente queremos, y yo creo que es lo que queremos todos, conocer la verdad, hay que tener todas en cuenta. No se puede decir solo fue esto, que es una tendencia muy hispana a la hora de analizar problemas, pero que yo creo que tenemos que intentar evitar a toda costa. Entonces, las causas de la tragedia. Bueno, como digo, yo voy a mencionar como 4 grandes causas. Entonces, para que realmente entendamos el problema en su conjunto. Primero, bueno, yo le he llamado causas objetivas, se podría llamar de otra forma, pero es evidente que nos enfrentamos a un virus desconocido, para el que no había vacuna, que era muy contagioso y que afectaba especialmente, con especial gravedad, a la gente de mayor edad. Y una segunda causa objetiva, yo pongo ahí diseñados, entre comillas, las residencias son lugares diseñados para contagiar. ¿Qué quiero decir? En las residencias hay muchas personas dependientes, no se puede cambiar un pañal a 1,5 metros de distancia, como nos pedían que guardásemos la distancia de seguridad, ¿no? Las gerocultoras no pueden hacer eso. Son espacios
con muchos lugares comunes, los comedores o los salones de estar, o donde pasan buena parte de su vida. Entonces, objetivamente, arquitectónicamente, en muchas residencias es muy difícil sectorializar, dividir entre los que estaban contagiados o los que no. Entonces, objetivamente, pero bueno, este es un problema que deberían conocer los políticos y los gestores, pero es la segunda causa objetiva, por decirlo así, que bueno, pues ayudó a el contagio del virus, ¿no?, de forma tan clara en las residencias. Déficits estructurales previos. La gente que tiene interés en negar, en decir que todo fue el virus y que no había responsabilidades políticas, suelen emplear una metáfora que a mí me gusta mucho, me gusta recogerla, que es el tsunami. El tsunami. Fue un tsunami, por lo tanto, no se pudo hacer nada, nos pilló de imprevisto. Y digo que es una metáfora que me gusta, porque yo siempre la cojo y digo, perfecto, pero es que el tsunami llega a las costas de Japón y se encuentra unos edificios sólidos y se encuentra unos servicios de emergencia muy potentes, y si llega a las costas de Haití, arrasa con todo. Entonces, me vale la metáfora del tsunami. Vamos a analizar, segunda pregunta, que esa ya le interesa mucho menos a los políticos o a los que quieren negar cualquier responsabilidad, es vamos a ver cómo estaban las costas. Y las costas, ese es el elemento de los déficits estructurales previos, pues están bastante mal. No digo que fuésemos a Haití, pero desde luego Japón nos pillaba a miles de kilómetros de distancia. Estaba mal que muchas veces a los residentes, por el mero hecho de serlos, se les excluye de la atención primaria, cuando eso no debería ser así, porque tienen derecho a ser tratados en la atención primaria. Había una clara falta de planes de contingencia. En general, la descoordinación, eso no solo aquí en la Comunidad de Madrid, pero entre las consejerías de sanidad o salud, como se llaman en cada territorio, y servicios sociales, es un clásico y, por lo tanto, no contribuye precisamente a que las cosas funcionen bien. Tercer gran grupo de causas, la responsabilidad de las empresas. Bueno, ahí están los logos de las 5 principales empresas en Madrid. En Madrid el grupo hegemónico es Orpea. En el conjunto de España es Domusvi, y es el segundo grupo, tercero en Madrid, Amavir, Sanitas, Vallesol, en fin, luego, si queréis, hablamos un poquito de eso, pero la responsabilidad de las empresas. He puesto ahí 3 elementos, pero las principales son las del primer punto. ¿Por qué? Porque falta de personal, precariedad laboral y tamaño de los centros. Los 3 tienen una cosa en común, que el objetivo es hacer negocio, es ganar más dinero. Y eso se demostró, bueno, yo creo que en general, que el negocio sea el objetivo prioritario a la hora del cuidado de personas mayores y dependientes, creo que no puede ser, pero en la pandemia también demostró ser algo fatal. Falta de personal. Las residencias llegaron en una situación ya de falta de personal absoluta, crítica, cuando encima empieza a haber personal, muchísimo, claro, que cae enfermo. Hay residencias donde más de la mitad de la plantilla, hubo momentos en que más de la mitad estaba de baja. En Madrid, en alguna otra residencia, estoy pensando en una de Cataluña, que hablé con el personal, no les daba tiempo a darles de comer a la gente. En muchos sitios, no estoy diciendo en todos, obviamente. Hubo sitios donde esa fue la situación, porque no había personal. Ya la situación del personal es trágica, porque tenemos unas ratios de personal, que es la relación de número de gerocultoras, hablo en femenino porque es un sector en el que el 90% son mujeres, por cierto, en categorías como gerocultoras. Estamos en ratios del 0,25, 0,30, significa 25, 30 personas por cada 100 residentes, cuando en los países nórdicos están en ratios del 1 o más del 1%, o sea, 100 residentes, 100 cuidadores por 100 residentes. O sea, llegamos ya fatal y, bueno, obviamente las bajas empeoraron ese problema. La precariedad laboral. En lugares como Madrid, por la precariedad laboral, había gerocultoras que trabajaban en 2 centros porque tenían a lo mejor contratos de media jornada por horas y se movían de un centro a otro y obviamente sin querer y sin saberlo, eran asintomáticas, llevaban el virus con ellas, ¿no? El tamaño de los centros, hay 4 informes de 4 comunidades autónomas con 4 gobiernos de colores diferentes, Navarra, Euskadi, Castilla y León y Cataluña, en el que en las 4 se analizan las causas de la alta mortalidad y en las 4
hay un elemento común que se cita, que es el tamaño de los centros. Obviamente, en términos proporcionales. Siempre en un centro grande, de 200, 300 residentes, va a haber más fallecidos que en uno de 40. Estamos hablando en proporción al tamaño. Es una de las causas absolutamente detectadas que influyó en una mayor mortalidad. ¿Por qué quieren, sobre todo las empresas? Aquí habría que hacer un matiz entre las residencias públicas que vienen de los años 80, que había otro concepto, se construían residencias muy grandes como con el concepto de los hospitales, pero las residencias en manos privadas básicamente quieren residencias más grandes porque es más negocio, claro. Quiero decir que a partir de un umbral, a partir de 100, 120, digamos que casi todo el gasto que tienes que hacer ya lo haces y por lo tanto todo lo que vayas incrementando ahí es ganancia. Y no lo he puesto porque se me olvidó, pero quiero mencionarlo porque para mí es una de las cosas más tremendas, que es las habitaciones dobles. La mayor parte de las habitaciones en las residencias son dobles. Obviamente eso contribuyó a los contagios, pero para mí es un ejemplo absolutamente claro de atentado a los derechos que tienen las personas mayores, atentado a su intimidad. Yo me pregunto, ¿cuándo como sociedad hemos considerado que es normal que una persona que va a vivir a una residencia pasa a compartir su vida con un extraño? Que a lo mejor es una persona maravillosa, pero ¿cuándo hemos considerado que eso es razonable? Las habitaciones tendrían que ser individuales, salvo que pues alguien está con su pareja o alguien por razones médicas es más adecuado que conviva con otra persona, ¿vale? Pero en el resto de las situaciones deberían de tener habitaciones individuales. Bien, esa no es la situación habitual. Lo habitual es que haya habitaciones dobles, que por lo tanto, pues también, fácil de entender, contribuyó al contagio. Los otros elementos que están ahí tienen mucha menos, bueno, obviamente habitaciones dobles también, motivos económicos, más plazas, ¿no? Caos organizativo al sectorializar en algunas residencias, bueno, ausencia de planes de contingencia, escasez de equipos de protección fue algo generalizado, no están al nivel de la primera causa. Y el tercer gran grupo de causas en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en las dos Castillas, yo creo que también no estamos hablando del impacto y de la brutalidad de lo que ocurrió aquí, pero que también hubo claras responsabilidades y fallecimientos de forma masiva, pero responsabilidad política, que es la que voy a detallar en la segunda parte de la presentación, ¿no? Todos nos hemos centrado más, los periodistas los primeros y yo el primero, en el protocolo de la muerte, el protocolo de la vergüenza, porque claro, uno lee un documento donde pone que no se traslada al hospital, está ahí el documento, es como que impacta mucho, ¿no? Pero yo insisto totalmente en que para entender la gravedad de lo que ocurrió en Madrid hay que analizar conjuntamente las 4 vías que tuvo el gobierno de la comunidad para ayudar y que no utilizó ninguna de ellas. Entonces, el protocolo, lo más llamativo, pero de verdad, para entender la gravedad del asunto, tenemos que analizar las 4 causas en su conjunto. Porque si nosotros fuésemos un residente en marzo de 2020, enfermo en una residencia, nos daría igual por cuál de las 4 vías que voy a mencionar ahora nos ayudasen. Nos daría igual. Nos bastaría con que nos hubiesen ayudado por una de ellas. El drama es que no se hizo con ninguna de las 4. Vamos a detallar las 4. Bueno, el protocolo de la vergüenza, el protocolo de la muerte. Como sabéis, esto es de lo que más se ha hablado, el 18 de marzo de 2020 se aprueba este protocolo, que luego tiene otras 3 versiones, el 20, 24 y 25 de marzo. La más brutal en sus términos es la segunda, pero básicamente el protocolo bueno, en algún caso recomendaba, en otro más o menos ordenaba no trasladar a las personas de las residencias enfermas a los hospitales. Era un protocolo de no derivación hospitalaria. Los datos, que son, por cierto, todos los datos que doy, salvo que en algún momento diga lo contrario, son datos oficiales facilitados por la Comunidad de Madrid a través de solicitudes que realicé a través del portal de transparencia, por lo tanto, son datos del propio gobierno madrileño. Por ejemplo, un documento que me mandaron, y de ahí sale esa cifra del 37% que voy a mencionar ahora, yo pedí todos los traslados día a día de cada residencia, cada hospital. Es un documento de más de 1000 páginas que me mandaron amablemente en un PDF para dificultar el análisis, pero bueno, eso permite tener, y además pedí los traslados de enero a junio, porque para saber si una situación es anormal, tienes que saber cómo era la situación
en época normal, ¿no? Bueno, pues el análisis de esos miles de datos demuestran que en las 4 semanas posteriores a la aplicación del protocolo, a la aprobación del protocolo, las derivaciones a los hospitales, los traslados a los hospitales se redujeron un 37% respecto a las 4 semanas previas a la pandemia. Obviamente se tendrían que haber multiplicado por 100, porque el número de enfermos se había multiplicado de forma exponencial dentro de las residencias, ¿no? Entonces, no es solo que se apruebe un protocolo, porque alguien puede aprobar un documento, pero luego no se aplica. No, es que en esto han sido estajanovistas al aplicar el protocolo. Aplicaron el protocolo con fiereza y el resultado de esa aplicación es que 7.291 personas, el 77%, fallecieron en las residencias, prácticamente la totalidad, sin la atención médica adecuada. Otros 2.179 murieron en un centro hospitalario. Bueno, protocolo, la primera causa. La primera vía, perdona, que no se utilizó, la primera vía era, por lo tanto, traslademos a los residentes enfermos a los hospitales. Pero había una segunda opción que era, bueno, si no trasladamos a los residentes al hospital, lo dijo el entonces consejero Reyero en una comparecencia en la Asamblea de Madrid, medicalicemos las residencias, traslademos el hospital a las residencias. Ayuso, el 17 de marzo, un día antes de la aprobación del protocolo, dijo que las residencias en su práctica totalidad están medicalizadas. El vídeo está en YouTube y en 1000 sitios. La práctica totalidad de las residencias están medicalizadas. 17 de marzo. Bueno, las mentiras son incontables, solo voy a mencionar 2 o 3 que son las más gordas, ¿no? Bueno, mentira absoluta, no se medicalizaron, nunca se llegaron a medicalizar. Reyero lo cuenta en su libro, el que era consejero de Políticas Sociales, en un consejo de gobierno telemático que hubo el 25 de marzo, pidió 100 médicos y enfermeras para atender a los centros que estaban en la situación más crítica en ese momento. Hubo días que fallecieron más de 300 personas en un solo día en residencias de la Comunidad de Madrid, para que entendamos de qué estamos hablando y cómo fallecieron, ahogados, ¿vale? Ahogados, básicamente. Bien. Hay un testimonio en la Comisión de la Verdad que pone los pelos de punta, es un médico que explica cómo fallecieron, bueno, pues de forma, bueno, en fin, es tremendo simplemente pensar en ese testimonio. Bien, pidió 100 médicos o enfermeras, lo cuenta en su libro, no le dieron ninguna, no le hicieron caso ni le contestaron a la petición en ese Consejo de Gobierno telemático el 25 de marzo. No solo eso, sino que hubo 2 ayuntamientos con una mortalidad altísima en las residencias, que fueron los de Leganés y Alcorcón, que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid una petición, judicializaron el tema para que se medicalizaran las residencias de sus municipios respectivos. Y la Comunidad de Madrid lo que hizo fue combatir, oponerse a la medicalización de las residencias. O sea que incluso por la vía judicial se opusieron a ello. Y bueno, y luego hubo en fin, si no estuviésemos hablando de lo que estamos hablando, pues una historia de Berlanga, que es lo que se conoció como la Operación Bitso, que se encargó a la hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña, que no tenía ninguna experiencia en el sector, bueno, que al final con una ambulancia fueron a visitar algunas residencias. Ella compareció en la Asamblea de Madrid, en la comisión que hubo, admitió que era caótico, que la intención no era medicalizar, en fin, bueno, una cosa tremenda. Que por cierto explicó muy bien mi compañero Fernando Peinado en El País, que es quien mejor ha explicado ese tema. Tercera vía, vale, tenemos 2 ya, ni se traslada a los residentes al hospital, ni se medicalizan las residencias, o sea, no va el hospital a la residencia. Tercera vía, el Hospital Milagro, IFEMA. Vale. Realmente, para medicalizar las residencias, que era el segundo punto, el que teníamos antes, claro, ¿cómo medicaliza las residencias? Pues uno no se hace médico en una noche de marzo, ¿no? Vale. Solo había una opción en la Comunidad de Madrid, que era que había más de 1000 personas, médicos y enfermeras, de atención primaria que estaban disponibles, porque los centros de atención primaria básicamente estaban cerrados. Por lo tanto, el Gobierno tenía ahí a esas más de 1000 personas, bueno, esto admitido por Carlos Moore en alguna declaración judicial ya, bueno, y por la propia Comunidad de Madrid, que para presumir del Hospital Milagro mandó una nota de prensa que está todavía colgada en su web, donde explican que más de 1000 sanitarios de atención primaria los mandaron a IFEMA. O sea que
no es que no tuviesen a esas 1.000 personas para medicalizar las residencias, es que en otra decisión política, como el protocolo, decidieron que los mandaban a IFEMA. ¿Vale? Bien. Entonces, tú tienes el personal, pero lo mandas a IFEMA. Bueno, lo siguiente que pensará una persona normal es, vale, pues mandarán a IFEMA a los residentes, ya que no los han mandado a los hospitales, a las personas que tienen al personal sanitario para medicalizar, los mandan a IFEMA, pues mandarán a los residentes a IFEMA. Pues no, a IFEMA fueron en las 6 semanas que estuvo abierto, antes del cierre con bocata de calamares incluido, fueron 23 residentes de 2 residencias con síntomas leves, de 2 residencias de 2 municipios con síntomas de 23. En el tiempo, las 6 semanas que estuvo abierto IFEMA, fallecieron en las residencias de Madrid, sin atención hospitalaria, 5.795 personas. Ni una de las 5.795 que no lo necesitan fue trasladada a IFEMA. Y esto, si lo pensamos, es que es más brutal que el protocolo, porque, por cierto, IFEMA dijeron que iba a haber 5.000 camas. Luego llegaron a tener más de 1.000 y pico al mismo tiempo. Pero si lo pensamos, es que es brutal. Pero claro, y no han dado ninguna explicación, porque para otras cosas han intentado explicaciones confusas, que sí que hubo derivaciones, que sí que se intentaron hacer evaluaciones individuales, bien, en fin, cosas que con un mínimo análisis caen por su propio peso, pero esto no lo han podido explicar. Y yo realmente, yo no encuentro otra explicación, que es que como querían vender la idea del Hospital Milagro, por un acto de propaganda, no mandaron allí a las personas que lo necesitaban. Yo esto no lo sé, pero yo no tengo ninguna explicación alternativa. Quien tiene que darla es el Gobierno de Madrid. Yo sé que en la Asamblea de Madrid presumieron de que llamaban mandatarios, esto es literal, de todo el mundo asombrados por el Milagro, por el Hospital Milagro, porque allí no moría la gente. Claro, si mandas a los jugadores del Real Madrid, no muere ninguno, lógicamente. Pero claro, es que necesitaban, los residentes a los que necesitaban la ayuda. Entonces, no sé si causó asombro mundial, pero desde luego es una innovación mundial que tú tengas perfectamente localizado dónde están falleciendo cientos de personas cada día en algunos casos, que son en las residencias, que tú crees un hospital para atender y para hacer frente a la pandemia y que no mandes a ni uno solo de esas 5.795 personas. Es mundialmente, yo creo que no hay un precedente, espero que no haya nada nunca como esto, pero es la tercera vía tremenda que no se utilizó. Y la cuarta es una decisión, en la Comunidad de Madrid, en una decisión correcta, establece un mando único sanitario por el que todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, públicos o privados, pasan a depender de la Consejería de Sanidad, por lo tanto se interviene los hospitales privados, por decirlo así. ¿Para qué? Y esto vuelven a ser palabras literales de Ayuso en la Asamblea de Madrid el 29 de abril del 20, funcionamos como un solo hospital. Esta decisión ha salvado muchas vidas. Bueno, yo no sé si ha salvado vidas. Lo que sí que sé es que vidas de personas de residencias no salvo ninguna. ¿Por qué? Porque solo los residentes con... Bueno, ninguna no, con este matiz. Solo los residentes con seguro privado, seguro médico privado, fueron llevados a los hospitales privados. De nuevo, información solicitada a la Comunidad de Madrid, donde admitieron que no había habido otros traslados de residentes a hospitales privados. La propia patronal de los hospitales privados dijo que habían existido camas libres en esos hospitales privados. Por lo tanto, la cuarta vía que tenían y que pudieron utilizar, tampoco la utilizaron. Y esto son todas decisiones políticas y la gravedad del tema, la gravedad de la responsabilidad política para empezar, en mi opinión habría que investigar judicialmente también, pero obviamente de la responsabilidad política son estas 4 causas. Para entender la gravedad de lo que ocurrió necesitamos encajar estas 4 piezas del puzzle, porque cuando se ven juntas es cuando te dan la misma rabia que cuando ese señor está corriendo y escuchando los testimonios de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que es que el personal, y aquí está el resumen, el personal sanitario disponible se envió a IFEMA, lo que impidió medicalizar las residencias, porque obviamente no había más médicos y enfermeras, los enviaron a IFEMA. A IFEMA no envió a los residentes enfermos, el Gobierno.
Un protocolo impidió derivar a los hospitales a miles de residentes y los hospitales privados atendieron en exclusiva a residentes con seguro privado, que eran muy pocos, ¿no? Ese conjunto es específico, las 4 cosas de Madrid, y es lo que yo creo que da una medida de lo que pasó. Porque a esa persona que había contraído el virus y que estaba ahogándose, le valía cualquiera de las 4 soluciones. Y que no haya habido ninguna de las 4 soluciones para 7.291 personas es tremendo. Voy finalizando. Esta última de los cómplices del gobierno Ayuso, sobre todo realmente es cómplices de tapar lo ocurrido. Bueno, daría probablemente para otra charla, pero voy a ser muy, muy breve. Lo esencial de lo que quería contar lo he contado, pero sí que es importante para entender cómo funciona, por desgracia, muchas veces nuestra sociedad, ¿no? Lo mencionó Javier, la Fiscalía y muchos tribunales, ¿no? María de Residencias presentó 350 querellas, otra asociación, Pladigmare, presentó 59 denuncias ante la Fiscalía. Prácticamente todo está archivado, pero prácticamente todo está archivado en muchos casos sin hacer una sola diligencia, porque tú dices, bueno, es que la Fiscalía hizo diligencias, analizó todo esto que acabamos de explicar, que son hechos, que son documentos de la Comunidad de Madrid, datos de la Comunidad de Madrid, analizó todo y llegó a la conclusión de que no hay motivos penales para actuar. Vale, no, pero es que han archivado la mayor parte de los casos sin realizar una sola prueba, una sola diligencia, que es tremendo con lo que ha ocurrido, cuando es una obligación de la Fiscalía, obviamente también de los tribunales. Ha habido archivos completamente indignos, estoy pensando en alguno en Leganés, por ejemplo, tremendo. 2 de esos archivos se han revocado, pero bueno, a ver en qué termina, soy escéptico, pero es que la Fiscalía tiene la obligación de actuar. Bueno, pues no lo ha hecho. Y no solo eso, sino que la fiscal superior, yo soy muy partidario de ponerle nombre a las cosas, la señora Almudena Lastra, en la memoria anual respecto al año 2020, dedica más de 10 páginas a hablar sobre lo ocurrido en las residencias, y en ese informe, que también es público, hay mentiras flagrantes, mentiras absolutas. Como dice, por ejemplo, que los residentes que había que haber transmitido que podían recibir el mismo trato desde el punto de vista sanitario en la residencia que en un hospital. Eso es mentira absoluta, es un desconocimiento total y absoluto de cómo son las 472 residencias de Madrid. O dice que el protocolo no afectó a las derivaciones. Eso es mentira, pero no porque lo diga un periodista rojo. Es porque son los datos de la Comunidad de Madrid los que demuestran que es mentira. Porque si se desploman las derivaciones un 37% cuando se tenían que haber multiplicado, pues es que esos son datos. Entonces, una fiscal superior, y la última ingresada en el cuerpo, no pueden mentir, pero es que mentir sobre 7.291 muertes es que tienes que tener ser de una calaña especial. Bien. Los medios a sueldo del PP, ¿qué voy a decir de mi profesión, ¿no? Pero pues quiero decir que obviamente los medios que viven del dinero del gobierno Ayuso, pues taparon todo lo ocurrido, todo lo que hemos contado aquí, y se dedicaron a ser altavoz de una de las múltiples campañas de intoxicación que puso en marcha el aparato de propaganda del gobierno Ayuso, que era acusar a Pablo Iglesias de que el culpable era Pablo Iglesias, que las competencias eran de Pablo Iglesias. Es una mentira absoluta, porque las competencias se mantuvieron siempre en las comunidades autónomas. Aquí y Feijóo en Galicia, que por cierto, Feijóo en Galicia en este punto lo hizo mucho mejor. Los medios, da para otra charla. Y otros actores, a mí no me gusta siempre acordarme de José Augusto García Navarro, es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, una persona, por otro lado, con un currículum en el mundo de la gerontología muy, muy razonable, pero en esa semana se dedicó a escribir artículos, a ir por las televisiones defendiendo la tesis oficial del PP, alguien con su prestigio y con el cargo que tenía, y hablando de que todo era culpa del bichito
y bueno, descontextualizando el tema de las derivaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me gusta olvidar en general las cosas y, bueno, tenemos que tener en cuenta también esta parte de lo que ha ocurrido después y, bueno, gracias al trabajo y a la lucha de gente como la que está hoy aquí, pues están haciendo todo lo posible para que los cómplices y los que tapan lo ocurrido, los que quieren hacer lo que no se salgan con la suya, ¿no? Y espero no haberme pasado mucho de la media hora. Muchísimas gracias por vuestra atención, de verdad que es emocionante ver esta sala así. Espero no haber aburrido y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis o cualquier cosa. Tal como esperábamos, pues es una narración sobre el horror ocurrido, donde tenía mucho que ver la codicia, el lucro, etcétera, ¿no? Cuando hay dinero, pues hay mucha gente que se acerca. Hemos decidido aquí en la mesa que vamos a pasar el micro desde ya a vosotras y a vosotros. Y si falta algún tipo de preguntas que creamos que se han quedado colgadas, pues tomamos la palabra también aquí desde la mesa. Aquí nuestro compañero Pachi, que le veis allí apoyado en la pared, tiene el micro y simplemente levantad la mano. Personal sanitario, estuve en IFEMA, de hecho arrastro una depresión desde entonces, y te puedo contar que aquello era a pesar de la publicidad que se le hizo, era un aparcamiento inmundo, algo tremendo. No dejaban pasar ningún periodista ni nadie que fuera testigo. Yo afortunadamente dibujo y mis dibujos se publicitaron. Era una especie de cosa nazi, una cosa muy nazi. Pues lo que quiero contar, aparte de esta descripción, es que la jugada es aún peor. La jugada era que todas las personas que estuvimos allí pertenecíamos a atención primaria, pero sobre todo a urgencias extrahospitalarias. Lo que hicieron con el IFEMA fue disolver los servicios extrahospitalarios de barrio y no los han vuelto a restituir. Es solamente eso. Juan Carlos, que es la persona que ha hablado ahora, también del grupo de vecinas y vecinos, ha puesto un par de sus dibujos aquí en la esquina. Tenéis uno aquí y otro en aquella esquina para que veáis el tipo de trabajo que hacen. Hola, soy Carol, soy vecina de Fuencarral el Pardo. Quería agradeceros a todos el curro que estáis haciendo. Y bueno, mi pregunta, porque sí que es una pregunta, es para Manuel Rico. Antes has hablado que el 80%, el 90% de las gerontólogas son mujeres. Y bueno, pues me ha hecho reflexionar, con permiso del 44% de los varones que piensan que las mujeres, el feminismo, estamos dando un poco, nos estamos pasando, según el estudio de ayer. Bueno, pues quería preguntar si en el estudio que has hecho al respecto, pues has tenido en cuenta la perspectiva de género. Cuando hablas de estudio, no sé si te refieres a los artículos publicados o al libro. Yo he tocado el tema de las trabajadoras, pero en el libro yo explico más todos los temas estructurales, no me centro en uno solo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que está ahí, es absolutamente innegable, y la precariedad, que además va unida al tema de género, ¿no? En el conjunto de España, salvo dos territorios, porque en Euskadi las competencias no son de la comunidad autónoma, sino que son por territorio. Entonces, algo en Vizcaya y Guipúzcoa, que tienen un convenio completamente diferente. O sea, para que os hagáis una idea, en el conjunto, en el resto de España, una gerocultora es 1.000 eurista, un poquito más de 1.000 eurista ahora, un poquito menos en el 2020. Y en Vizcaya y Guipúzcoa ganan 5.000 euros más al año. Y trabajan 200 horas menos al año. Y eso es básicamente porque son los dos únicos territorios en España donde ha habido unas huelgas importantísimas de las trabajadoras, con caja de resistencia, con meses, con días salteados, obviamente, para no y
consiguieron esos derechos, ¿no? Con lo cual es otra prueba más de que si no peleas por las cosas no se consigues. Y por cierto, yo que en otros soy muy partidario de los sindicatos, porque para mí, con todas las críticas que se les pueden hacer, hay que unirse, porque la alternativa es mucho peor. Yo creo que hay campos donde los sindicatos, comisiones, UGT, lo están haciendo bien, pero no es el de las residencias uno de esos campos. Así se lo he transmitido cuando he tenido la oportunidad, conozco gente maravillosa ahí, pero no, y además el ejemplo lo tienen aquí. Solo tienen que hablar con los compañeros de Vizcaya y Guipúzcoa, que allí liderados por ELA, por cierto, esa lucha sindical, y han conseguido de lo que estamos hablando, 200 horas menos al año y 5.000 euros más, que es entre un 25 y un 30%. Bueno, en el resto de España el convenio es prácticamente idéntico. Bueno, es una de las cuestiones relacionadas, obviamente, con el género y con bueno, pues la calidad. Para mí, cuidar a personas dependientes debería de ser pero debería ser reconocido por la sociedad como uno de los trabajos más dignos y más valorados, ¿no? Y estamos en lo contrario, ¿no? Pero bueno, todo eso forma parte probablemente de lo mismo. Sí, pasamos de aquí. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por todo lo que estáis haciendo, el trabajo que lleváis haciendo durante tantos años. Confirmar lo que estabas diciendo tú. Me preocupa sobre todo las personas mayores que están ahí y todo lo que ha pasado, pero no ha mejorado en nada el trato a las trabajadoras. O sea, ayer publicaba una compañera nuestra de Alcorcón que le deben más de 200 días a las TECAES, pero es que tengo una compañera y amiga del sindicato que fue denunciada por la dirección en su momento, Nandi, la conocéis, ¿vale? Que fue sancionada, me parece que 1 año, a ser un traslado forzoso a otra residencia. Por suerte ganamos el juicio, pero lo que decías tú de la parte sindical es que los sindicatos, ella lo que hizo fue denunciar lo que estaba pasando en las residencias cuando no tenían medios, que salían como salían, que la comida llegaba como llegaba, etcétera, etcétera. Y hubo sindicatos que se personaron en favor de la dirección, de Lamas, para joder a esta trabajadora, básicamente. Entonces, quiero decir, no llegamos a más cosas porque aquí pasa lo que está pasando, no solamente a nivel político de la Comunidad de Madrid, sino que está pasando en más espacios que no debería de pasar. ¿Vale? O sea, es la leche que una trabajadora que denunciada, que lo que ha hecho es sacar públicamente lo que estaba pasando dentro de las residencias, no solo con las trabajadoras, sino sobre todo con nuestros mayores, haya sido tratada de esta manera. Por suerte ganó el juicio y ha vuelto a su residencia. Nada más, gracias. En primer lugar, me gustaría daros las gracias porque creo que es muy importante llevar este tema, un tema que se ha olvidado, ¿no? Como todos los temas, cuando pasa a la actualidad se olvidan y ahí sigue estando pendiente, un gran tema. Me gustaría preguntar 2 cosas. La primera es qué instituciones, asociaciones respaldan también este movimiento. No sé si se ha pronunciado el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería, por ejemplo. Primero, ¿qué instituciones hay detrás? En segundo lugar, me gustaría saber, insistir, yo creo que al final la respuesta es el silencio, pero por si acaso, cuando se redacta este protocolo en el cual llega a la residencia diciendo que las personas con ligero o moderado deterioro cognitivo o con alguna discapacidad física no pueden ser derivadas a la residencia, sabes perfectamente que es una condena a muerte. Es decir eso en una residencia es condenar a muerte a la persona. Entonces, me gustaría saber si se han posicionado o han dado alguna explicación sobre este protocolo, es decir, por qué este protocolo se lleva a cabo, quién lo ha redactado, por qué se establecen estas medidas. No sé si hay algún colectivo o algo que se ha pronunciado sobre ello. Muchísimas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que lo pueden responder ellas mejor, pero vamos, las asociaciones. Yo te voy a comentar desde María de Residencias. Instituciones, apoyo, 0. Al contrario, si pueden pisarnos, nos pisan. Si pueden denigrar todo el trabajo que estamos realizando, que son concentraciones, performances, manifestaciones, la última ha sido el 26 de noviembre, si ellos pueden, te pisan. Si la señora Ayuso le molesta que le hagan una entrevista, nos pisa. 0. Instituciones,
cero. Medios de comunicación, muy pocos, porque hay muy pocos decentes que nos estén apoyando. Todos los demás están rendidos a los poderes políticos, aquí y en toda España, no solamente en Madrid. Y entonces, cero. No sé si has preguntado algo más, si yo te tengo que responder. Bueno, la parte del protocolo, a ver, bueno, el protocolo lo firma, está firmado digitalmente por el que era director de coordinación sociosanitaria, que es Carlos Moore, las 4 versiones del protocolo. Está bien dedicar un minuto a cómo funcionaba, ¿no? Entonces, ese protocolo, en la hora siguiente a la firma, las 4 veces, se envía por correo a quienes tienen que aplicarlo, a los altos cargos sanitarios que tienen que aplicarlo, incluido, muy importante, las ambulancias, ¿vale? Porque lo que se hace es, se genera como un circuito cerrado para que nadie se lo pueda saltar, que es el siguiente. Si tú desde una residencia llamas diciendo que quieres trasladar al hospital a un residente, te tenía que dar permiso una figura que crean en los hospitales, que es el geriatra de enlace. Pero, para evitar también la tentación, porque siempre puede haber alguien que dice, bueno, pues llamo directamente a la ambulancia. Si tú llamabas a la ambulancia y no tenías el permiso del geriatra de enlace, no iba a la ambulancia. Así cierran el círculo y se garantizan que no hay traslados que ellos no quieran, ¿no? Entonces, bueno, eso tienen que aplicarlo gente diversa, por lo tanto, nada más firmar el protocolo se envía. Eso también lo publicamos en Infolibre, porque tengo los 4 correos electrónicos, a una serie de cargos de sanidad, de AMAS, de ambulancias, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido las versiones oficiales de la Comunidad de Madrid? Bueno, al día siguiente de la publicación, creo que fue el 25 de mayo del 2020, pero vamos, finales de mayo de 2020, la publicación en Infolibre del primer protocolo con el que nos hacemos, que es el del día 20, comparece Ayuso en la Asamblea de Madrid y dice que es un borrador, ¿no? Quiero decir que, bueno, no sé, el alumno más despistado el primer día que entre en la Facultad de Derecho sabe que los borradores no van firmados digitalmente, ¿no? Quiero decir pero bueno, que no tiene empacho en demostrar ignorancia jurídica, pero vamos, que no era un borrador. Lo terminó admitiendo Carlos Moore y cientos de personas que saben que no es un borrador, se envió a las residencias, se envió a los hospitales, pero bueno, eso fue la primera versión. Luego, ¿cuáles son las versiones oficiales que han sostenido más en el tiempo? La más, digamos, sólida para ellos y en las que se encierran es que hubo evaluaciones individuales. ¿Vale? Y que, por lo tanto, que siempre se decidió individualmente. Bueno, esto es imposible, pero porque sabemos que es imposible, sabemos en algunos casos. Por ejemplo, procedimiento judicial en Leganés, en el que es un procedimiento en el que se analizan el fallecimiento de 4 residencias diferentes, creo, como mínimo, en torno a 20 personas. Pero en 2 de los ejemplos, solo de ese procedimiento de Leganés, se consta judicialmente que se llamó al hospital y que no cogieron el teléfono. ¿Cómo? Estaban desbordados, claro. Bueno, ¿cuál fue la evaluación individual? Si no cogen ni el teléfono, pues imposible, ¿verdad? En las residencias de Madrid, por normativa, en las de menos de 50 camas, no existe la obligación ni de tener enfermería. ¿Con quién hablaba la geriatra de enlace? ¿Qué información le daban para hacer una evaluación médica? Porque no es... O sea, está mal o tiene fiebre, ¿vale? O sea, bueno, por no hablar del volumen que estábamos, de personas que estamos hablando. Fallecían cientos de personas al día, los días críticos. ¿Cuántos geriatras de enlace había en los hospitales? O sea, estamos hablando de que eso es completamente imposible, pero digamos que esa es su línea de defensa, incluso con perspectiva penal, pues más... bueno, pues la que sí que han mantenido, porque la del borrador, salvo algún despistado en redes, de vez en cuando esa ya han desistido de ella, ¿no? Y luego hay una que es cruel, que es, que bueno, que eso no es tanto respecto al borrador, pero que es, bueno, por ejemplo, cuando fue a un programa muy conocido, El Hormiguero, bueno, no voy a calificar lo que fue a hacer, pero bueno, el tonto, voy a ponerlo suave, dijo que habrían fallecido todos igual. Esto es una crueldad para los familiares tremenda, aparte de cómo sabe Ayuso que habrían fallecido igual. Quiero decir, es visionaria, tiene dotes, sabe cómo iban a evolucionar esas 7.291 personas si iban a tratar
a recibir tratamiento médico. Bueno, aparte que es un insulto, obviamente en la sanidad madrileña, si van 7.291 personas, pese a todo el deterioro que ha habido en los últimos años, por supuesto que se hubiesen salvado. Habrían fallecido muchas de esas personas, por supuesto, pero también se habrían salvado bastantes. Y volvemos a lo mismo, es que no son opiniones, empíricamente tenemos la demostración. El colapso de las no derivaciones se produce básicamente durante 4 semanas. En cuanto empiezan a derivarse, básicamente a partir del 15 de abril, 8 o 10 de abril, depende porque depende del centro, del hospital, de la zona de Madrid, pero bueno, por hacer una media, después de 4 semanas empiezan a producirse otras derivaciones y se desploma el número de fallecimientos, lógicamente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos pruebas empíricas suficientes para saber que a lo mejor en algún caso se hizo una evaluación individual, pero desde luego no de forma sistemática y no en los 7.291 casos. Pero eso, y te agradezco mucho que hayas hecho la pregunta porque es necesario saber qué argumentos tienen, cuál es la versión oficial y qué hay de verdad en esa versión oficial. Yo quería sumar a las palabras de Manuel. Yo soy de Leganés y al nombrar Leganés me he conmovido. Leganés fue la población con mayor mortalidad en residencias de toda Europa. El día 1 de abril el ayuntamiento abre un hospital de campaña en un polideportivo de allí y el día 15 de abril la señora Ayuso ordena cerrar el hospital de campaña para que trasladen a las personas al IFEMA. Como ha dicho antes Manuel, tan solo 23 personas residentes de todo Madrid acudieron al IFEMA. Lo de Leganés, con síntomas leves. Lo de Leganés fue brutal, lo de toda Madrid, pero lo de Leganés fue brutal. Yo nada más, una pregunta sobre protocolos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia que hubo, dijo que era un protocolo sin solución de continuidad. Yo no sé qué entienden en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un magistrado que se llama Goyena, por cierto, que era el ponente, y otros 2 que lo firmaron. No sé qué entienden por sin solución de continuidad. ¿Fue un solo protocolo o fueron 4 protocolos que cada uno tuvo unas determinadas consecuencias? Yo creo que eso, aunque fueron determinados días, porque no todos los protocolos llegaron a todas las residencias y a no todos los protocolos se les hizo caso en las residencias. Sobre todo se hizo caso al principio. Entonces, vosotros, Manuel Rico en especial, ¿qué crees? ¿Que hubo que fue un solo protocolo, porque hace un momento lo has nombrado, o fueron 4 protocolos con sus consecuencias? Y una segunda pregunta, que es, ¿cuándo hubo algún protocolo que quitara los protocolos anteriores? Según has dicho tú, el 15 de abril se dejó de tal, pero ¿hubo algún protocolo, alguna orden, algo que quitara lo que habían hecho anteriormente? Gracias. Es un protocolo con 4 versiones. Hay cambios leves en las 4 versiones, pero básicamente el 90% del documento, el 95% es el mismo. Cambian algunos términos, pero para mí es muy importante insistir en que no es solo el protocolo, es la aplicación que se hizo, ¿vale? Porque voy a poner un ejemplo de otras 2 comunidades, yo creo que se va a entender mejor. En Cataluña hubo también un protocolo mucho más suave en los términos, pero también murieron más de 2.700 personas en esos 2 meses sin derivación hospitalaria. Pero en Castilla-La Mancha, que no hubo protocolo, que se sepa, hubo junto con Madrid y Cataluña, entre las 10 regiones de Europa con mayor exceso de mortalidad, que eso lo miden los técnicos
bueno, pues saben cuál es la mortalidad prevista y cuál es la que hubo, y la diferencia es el exceso de mortalidad. La región de Europa con mayor exceso de mortalidad en el 2020 fue Madrid, pero Castilla-La Mancha y Cataluña están también entre las 10 primeras, ¿vale? Y esto lo digo porque hay que investigar todo, y muchas veces los más interesados en politizar, en el caso de Madrid, y que esto parezca una cuestión de los que están enfrentados a Ayuso, es el gobierno del PP. Pero no. Las 7.291 personas no eran todos votantes de un partido, hay de todo, ¿vale? Lo que hay que conocer es la verdad. Lo que pasa es que aquí el gobierno es de un color. Pero vuelvo, retomo, Castilla-La Mancha, otro color político, ahí gobierna el PSOE, no hubo protocolo, pero el exceso de mortalidad fue brutal. Por lo tanto, que sí, que el protocolo nos llama la atención, que yo he hablado muchísimo sobre ello, pero que está la aplicación, porque si hubiese habido un protocolo brutal, sin una aplicación brutal, no habría habido problema. Sí, habría habido, que se haya hecho ese protocolo, pero habría sido mínimo. Y si hay una comunidad donde no hay un protocolo, pero hubo abandono de las personas residentes, pues también es un problema. Y luego, insisto, y esto sí que es una excepción de Madrid, hay que analizar las 4 cosas en su conjunto, porque para entender la responsabilidad política son las 4, no solo el protocolo. Y a mí eso es lo que me gustaría que quedase de la conversación, de la presentación de hoy. Formalmente no hubo tampoco era necesario un protocolo que derogase los anteriores, simplemente se dejaron de aplicar. Depende insisto, de la zona del hospital. He puesto en torno al 15 de abril para que nos hagamos una idea de que hubo 4 semanas críticas. Hay residencias y hospitales donde se empieza a derivar antes. Todos los hospitales tenían el protocolo. A lo mejor en aquel momento había en Madrid 472 residencias operativas. A lo mejor alguna residencia no recibió el protocolo, pero lo importante, y eso sí que se lo garantizaron, era que lo recibiesen los hospitales, porque los hospitales eran a donde había que llamar para derivar a las personas. Y obviamente en todos los hospitales se nombraron los geriatras de enlace, que era la persona a la que había que llamar. De hecho, hay otro protocolo más técnico, mucho más largo, otro documento, donde están los nombres y los teléfonos de los geriatras de enlace. O sea que el protocolo sí que se envió a donde se tenía que aplicar, los que tenían que aplicarlo, que eran los hospitales y las ambulancias, y el SERMAS, ¿no? Las ambulancias. A lo mejor hubo alguna, pero bueno, hay testimonios de directoras, una directora de residencia, estoy pensando en la Comisión de Asamblea de la Comunidad de Madrid, brutal también, que explica, bueno, hay muchas más, pero estoy poniendo este ejemplo porque el testimonio es público y se puede consultar, que explica que obviamente el protocolo existió y lo importante, que no le dejaron derivar enfermos durante, creo que ella dijo, más de 3 semanas. Entonces, bueno, eso está ahí, esos son los hechos. Respecto al protocolo, la línea de defensa, enlazando con la pregunta de qué dicen, lo que ha dicho Carlos Mur, tanto en la Asamblea de Madrid como en las 2 comparecencias judiciales que ha tenido, es que no era de obligado cumplimiento. Bueno, eso es probablemente una defensa penal recomendada por su abogado. Puede haber ahí una discusión jurídica. Yo he consultado, obviamente, en su momento. A mí, bueno, pues, en fin, hay un dicho, creo que si juntas a 2 abogados tienes 3 opiniones jurídicas. Entonces, bueno, probablemente es posible encontrar opiniones jurídicas de todos lados. Yo, de las que más me fío, en el ámbito contencioso, pues estamos hablando de lo contencioso, es que era de obligado cumplimiento para todo lo que dependiese de sanidad, del departamento, órgano que lo dicta. Pero vamos, que lo aplicaron. Quiero decir que lo tomaron como algo obligatorio, con independencia de la calificación jurídica, no tiene ninguna duda, porque esos son los hechos. Y están ahí, estamos hablando de datos, pero detrás de cada dato hay una persona, con sus historias y, si se me permite añadir, es como brutal desde el punto de vista histórico que le haya tocado a esta generación, que es la que peleó por construir el estado de bienestar, por traer la democracia, y que les hayamos pagado así.
Es brutal, ¿no? Lo sería con cualquiera, pero hay como ese componente además de joder. Perdona, el abismo, perdona, tan miserables somos que nadie se saltó las órdenes, se las pasó por el forro e intentó proteger a nuestros mayores. Tan miserables somos. Bueno, a ver, primero, yo no sé si alguien se lo saltó, seguro que habrá habido, y yo de lo que estoy seguro es de que las trabajadoras de las residencias hicieron lo posible y lo imposible para, pues para que estuviesen razonablemente cuidadas, pero claro, es que estamos hablando de qué situación estamos hablando, lo mencioné antes. Cuando salíamos a los balcones a aplaudir a los sanitarios, que es el aplauso más merecido probablemente de los últimos 40 años, nos olvidamos de las trabajadoras de las residencias. La mitad del aplauso tenía que ser para ellas también, ¿no? Yo como sociedad, a mí me avergüenza, porque no es los valores en los que me criaron mis padres, me educaron mis padres, me avergüenza que no haya manifestaciones masivas por este tema. O sea, yo no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Ahora, yo no puedo, seguro que ha habido gente estoy seguro que ha habido gente que se lo ha saltado y que han hecho lo posible, seguro, porque, bueno, pues en la sociedad hay gente miserable, pero hay gente muy buena, por fortuna, ¿no? Si no, esto sería invivible. Pero yo no te puedo responder a esa pregunta porque respondo desde el sentido común. La respuesta es que esta hija de su madre la han votado por mayoría absoluta. Bueno, esa es la respuesta. Yo vengo aquí yo quiero exponeros los hechos, lo que conozco, lo que he investigado, porque para mí eso es súper poderoso, igual que las compañeras y el compañero Javier han pedido ayuda. Yo, si puedo haceros una petición, es hablad de esto, hablad en vuestros círculos, que no se olvide, hablemos de ello, porque es que tenemos de nuestra parte los hechos, tenemos de nuestra parte la verdad, y la verdad, joder, hay mucha gente interesada en que no se conozca, pero también es poderosa. Entonces, hablemos de ello, que no se olvide, porque el deseo más absoluto aquí en Madrid, de los responsables de la Comunidad de Madrid, y en otros sitios de otros responsables, es que se olvidase el tema, enterrar el tema, enterrar con los fallecidos, enterrar también los hechos. Tenemos que evitar a toda costa que no se entierre, porque eso sí que como sociedad pues tenemos esa batalla por dar. Y a mí ver hoy esta sala así, para mí es un chute, y es, bueno, que hay esperanza en seguir dando esa batalla. Sí, yo quería preguntar a Manuel Rico telegráficamente, muy rápido, ¿cuál fue la reacción, si la hubo, del gobierno de la comunidad autónoma hacia el ofrecimiento de la Unión Militar de Emergencia? Nada más. Bueno, a ver, eso quien lo explica mejor es Alberto Reyero en su libro, ¿no? No solo eso, sino también, que según explica, Reyero pidió explicaciones públicas, incluso de por qué no se aceptaba desde el primer momento la ayuda, se terminó aceptando regañadientes. No solo eso, sino también determinados equipos, yo creo que eran básicamente el Ayuntamiento de Madrid en este caso, pero que se enviaron a otras comunidades autónomas, que a mí, lógicamente, la solidaridad entre comunidades me parece absolutamente necesaria, pero bueno, con la situación que había aquí, que era el peor sitio, o sea, si hay una comunidad que no estaba en disposición de ayudar a las comunidades limítrofes, era la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero también se hizo. Bueno, yo la única explicación que tengo para eso también es para salir a hacer unas declaraciones diciendo que solidarios somos, ¿no? ¿Por qué se cierra? Pero hay una cosa más brutal que la UME, que es ¿por qué se cierra IFEMA? Cuando se cierra IFEMA estaban muriendo cientos de... alguna menos, pero más de 100 personas al día en las residencias de Madrid. ¿Por qué se cierra? Quiero decir, ¿cuál es la lógica? O sea, tú tienes a personas falleciendo todos los días, insisto, ¿sabes dónde es? Creas un hospital de campaña, dices que eso es el Hospital Milagro, que es maravilloso, y lo cierras a las 6 semanas. Lo tendrían que haber cerrado en junio, ¿no? Claro, pero es que es un bluff que estamos hablando de que forma parte de una operación y de una serie de decisiones en las que las consecuencias son la muerte de muchas personas, ¿no? Y el cómo fallecieron, porque insisto en cómo fallecieron. Bueno, hablamos de los fallecidos.
yo creo que es prácticamente imposible encontrar un superviviente que no haya o empeorado su deterioro cognitivo, su movilidad física. Estuvieron semanas, meses en algunos casos, pero semanas a veces encerrados en las habitaciones, porque residencias que no podían sectorializar. Esto está en informes de Médicos Sin Fronteras y de Amnistía Internacional, que hicieron 2 informes bueno, pues muy detallados y muy buenos en ese sentido, de aportar conocimiento y aportar verdad. Bueno, donde encerraron en las habitaciones. Ahí estoy pensando en un pasaje del informe de Médicos Sin Fronteras donde dice que enfermos que golpeaban las puertas para salir. En este caso, creo que también era sobre una residencia en Castilla y León, ¿no? Porque el 75% de todos los fallecimientos en esa primera ola de toda España se producen en Madrid, y luego Cataluña y las 2 Castillas, ¿no? Ahí es donde se produce el foco tremendo, ¿no? Bueno, pues es que los supervivientes, bueno, la angustia. Recuerdo una conversación con una trabajadora en una residencia que decía, claro, hablaba con una persona con Alzheimer, que de repente su hija había dejado de ir a verla y no entendía por qué, claro. Bueno, pues como le explicaba que no, pues que todos los días explicarle lo mismo, que no, ¿sabes? O sea, lo que sufrieron también los supervivientes es tremendo. ¿Y cómo murieron los que murieron? Es que hay una cosa que se llama derecho a una muerte digna. En el segundo informe, Amnistía Internacional hizo 2, se habla de la violación de 5 derechos fundamentales. Uno es a la muerte digna. Claro, nos centramos en lo más, joder, es que es eso, los fallecidos, ¿no? Pero es que está todo lo demás. O sea, es que es tremendo. Yo creo que si como sociedad reflexionásemos sobre esto, bueno. Solo un apunte que quiere hablar el compañero. Efectivamente es horrible cómo murieron, pero se nos olvidan los que supervivieron, ¿eh? Entre ellos mi madre. Tuvimos la gran suerte de que ella se escapaba de la habitación y caminaba, porque sus hijas le habíamos dicho que tenía que caminar en las videoconferencias que nos hacían 2 veces a la semana. Entonces, yo he perdido a mi padre y sigo con mi madre. Mi padre le perdí el 26 de marzo. No cabe en la cabeza de nadie que hables con un médico y te digan que se está muriendo tu padre y que no puedes llamar al hospital. Intentamos llamar por teléfono, intentamos todo lo posible, ir con el coche. Y efectivamente las órdenes eran radicales. A la entrada del hospital te veían en silla de ruedas o te veían que no coordinabas cognitivamente y no había manera. Incluso, por supuesto, no iban las ambulancias a las residencias. Los que conseguían llevarlo en una ambulancia privada, a la entrada del hospital lo rechazaban. Y yo en la residencia donde falleció mi padre, soy testigo directo de que hubo 2 traslados al Gómez Ulla, porque las personas que trasladaban eran viudas de militares. Y ellos sí estuvieron. Y de hecho estuvieron en la habitación con su familiar. Entonces, ver que tu padre se está muriendo solo, que vives a 150 metros de la residencia y no puedes estar con él, te alegra porque se van a salvar 2 personas, pero te destroza pensando que tu padre no va a tener esa oportunidad. Así que si os dicen lo contrario, yo os lo puedo asegurar, lo que se sufre y lo que pasamos para poder conseguir que lo trasladaran y no conseguimos. Si queréis ya terminamos. Sí, bueno. Una pregunta más. Sí, es una pregunta y además muy breve, soy muy breve. Hay pedidas 4 palabras. No sé si hay tiempo. Hay un compañero que ha repetido, quedarían 3. Por darle. Por eso, quedaría aquí el compañero y 2 palabras por ahí. ¿Hay tiempo para las rápidas, por favor? Bueno, muy rápido. Yo, después de los acontecimientos terribles que nos habéis relatado, hay una cosa que me parece gravísima, porque desde mi punto de vista, la última trinchera que tiene el ciudadano para defender sus derechos es la ley, es la judicatura. Y que la fiscal, con su comportamiento, esté permitiendo todo esto sin que pase nada, mi pregunta es si alguien se ha planteado
hacer algún tipo de acción judicial contra la señora Almudena Lastre, porque tiene una enorme responsabilidad en todos los acontecimientos que están pasando después. Porque si esto se le hubiera metido mano judicialmente, seguramente estaríamos en otro tipo de acto. Yo he mencionado a Almudena Lastra porque es la fiscal superior. La Fiscalía es un órgano jerárquico y hay 2 fiscales generales del Estado que también podían haber dado órdenes concretas, insisto, para Madrid y para el resto de España, porque en España fallecieron 20.000 personas en la primera ola, 20.000 residentes, más de 12.000 sin atención hospitalaria adecuada, y luego hay fiscales en cada tribunal, juzgado, etcétera, ¿no? O sea, no es única. Yo la he mencionado a ella porque además es la autora y porque como fiscal superior, en mi opinión, tiene una mayor responsabilidad, ¿no? Bueno, yo no sé, obviamente, si alguien se lo ha planteado. No, jurídicamente no es sencillo, para nada. Bueno, estas personas siguen peleando. Siguen la Comisión de la Verdad, yo también tengo puestas grandes esperanzas en ello. Yo creo que lo importante es que tengamos claro que mientras haya gente que no se rinda, como las que están en esta mesa, bueno, hay partido, y yo creo que aunque haya un 1% de posibilidades nada más, hay que pelearla. Yo quería preguntar únicamente si hay ahora mismo algún procedimiento judicial vivo o están todos archivados. No, hay procedimientos vivos todavía. Sí, hay vivos. Creo que, no sé si lo he dicho antes o no en la presentación, sí, hay vivos, pero quedan como la mitad. De ellos hay 30 que son de aquí de la capital, digamos, de Madrid capital. Hay otros 106 que son de distintos partidos judiciales, y luego están los 45 que hemos llevado al Constitucional. El resto no están vivos. Así que tenemos esperanza que todos estos, como ha habido ahora 2 juzgados que parece que están interesados en que se investigue, por lo menos están llamando a declarar a los responsables de aquella atrocidad, pues tenemos esperanzas de que alguno de ellos de verdad dé con el clean, de que busquen un delito como es el que se cometió. ¿Y hay esperanza que si cambia el color del gobierno de la comunidad autónoma podamos llegar a investigar realmente lo que pasó en la residencia? No deberían de tener color. Pero en este caso ya sabemos de qué colores. Entonces, si ¿creéis que realmente si cambia y es de otro partido pudiera llegar a investigarse realmente y no cerrarse la comisión como se cerró? La comisión efectivamente podría abrirse. Eso sí sería un punto, que la comisión de investigación se volviera a abrir, porque justo la cerró con anticipo de elecciones cuando en verdad estaban sacando un montón de declaraciones que implicaban directamente. Pero tenemos que cambiar el color. Y cuando hagamos manifestaciones tenéis que ir todos, por favor, porque es que es increíble que la sociedad no se movilice por esto. Lo que ha conseguido Sanidad es envidiable y ojalá nos veamos en una de esas para este tema. Gracias a todos. Sí, no sé si tenéis un minuto, si cada uno de vosotros, un minuto para despediros de alguna forma. Luego queremos finalizar el acto y tener un detalle con vosotros, con los intervinientes. Os paso la palabra, alegato final de un minuto. Bueno. Ni un minuto, vamos. Que todas aquellas... Sería muy importante que nos dieseis contactos, o sea, correos, teléfonos, para que cuando esté el informe os lo podamos mandar y podamos, pues lo que he dicho antes... Compañero, sí. Perdona, arrímate. Al micrófono. Estaba diciendo que sería muy importante para nosotros lo que he dicho antes, de que aquellas personas que queráis recibir información para cuando salga el informe, o estar en contacto con nosotros para organizar charlas, o si hacemos talleres de formación para que vosotras mismas los podáis en vuestras asociaciones explicar también, pues que no se os olvide pasar y dejarnos el contacto. Nada más que eso. Esto es un papelito. Es un papel para que pongáis vuestros nombres y nos los deis si queréis recibir información o sumaros a nuestra plataforma, ¿vale? Aquí tenemos de Verdad y Justicia y María Jesús tiene de Marea de Residencias.
y mi final es conseguir justicia para los fallecidos y una ley marco estatal que proteja los derechos de los residentes que viven actualmente y a un futuro. Yo ya os he dado el último mensaje, que es uniros con nosotras, nosotros os necesitamos. La sociedad necesita apoyo, información y que seguiremos luchando, no nos vamos a parar. Aunque seamos 100 estaremos en la lucha. Gracias a todas y a todos. Bueno, pues yo en parte ya lo he dicho. Gracias. Segundo, no nos rindamos. Tercero, los fallecidos y sus familiares merecen verdad y justicia, tenemos que pelear por eso. Y cuarto, hoy hay en las residencias de Madrid más de 50.000 personas viviendo. Tenemos que pelear para que la vida y los cuidados ahí sean mucho más dignos, porque son personas, además, en su mayoría dependientes, que necesitan que demos esa pelea por ellos y porque en el futuro muchos de los que estamos aquí también estaremos en una residencia. Yo creo que vamos a tener un extra y es el compañero Pachi. Le vamos a dar también su minuto, ya que ha hecho el trabajo más... y además no agresivo. A ver si soy capaz. Bueno, lo que quería decir era de que a pesar del trabajo que se ha estado realizando aquí, que ha hecho la plataforma, ha habido gente que ha intentado boicotearlo, porque ha sido poner los carteles y detrás, quitándolos, no ha podido impedir que haya venido, que haya participado esta mesa inmejorable y haber evitado la asistencia que ha habido aquí, que ha sido un éxito. Por mucho que les duela. Y nada más eso quería decir. Gracias, Pachi. Por ir ya casi terminado, el libro de Manuel Rico sigue vigente, es interesantísimo. Yo creo que todavía se puede conseguir. Es un libro de investigación, es un libro de horror. No es un libro para lucrarse. Te agradecemos muchísimo que haya gente que escriba este tipo de cosas. Por desgracia, creemos que al no hacer una comisión de investigación no han aprendido, y como no han aprendido, van a volver. Si hay una nueva pandemia, por desgracia, va a ocurrir exactamente lo mismo. El mundo va a continuar y además lo vamos a mejorar porque hay personas, ciudadanas y ciudadanos como los que nos acompañan en la mesa, que son los que hacen cambiar el mundo. Yo creo que no quieren venganza, sí quieren que se inhabilite, sí quiere que la gente que ha hecho esto no pueda gestionar ningún tipo de pandemia ni de comunidad, etcétera, etcétera. Yo creo que lo más importante es que nos quede a todas nosotras y nosotros ese rayo de esperanza, ese rayo verde que decía Erich Romer, que cuando miremos el túnel veamos una luz, porque por ahora lo que nos han venido es una locomotora que viene hacia nosotros y nos destruye, ¿no? Cuando salgamos de aquí, yo creo que lo que queremos es que nos garanticen que esto no va a volver a ocurrir. Además, había una parte que me ha gustado y me gusta de lo que dicen además las dos plataformas, ¿no? Yo creo que ahí nos conformaríamos algunas veces con que todo lo que ocurrió quedara escrito, porque sería una forma de reparar a los que ya no están, pero sería una forma también de reparar a los familiares de los que sufrieron aquel horror, ¿no? Yo creo que ahora queremos darle un detalle a todos los tres comparecientes, de parte de la plataforma Rivas con la Sanidad Pública. Pilar, que fue enfermera
del Centro de Salud de La Paz, pues tenía un detalle de parte de la plataforma. Nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles y nos vemos el martes en el Centro de Salud